Hola muchachones, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Hoy quería traerles Sniper Elite 4. Acaba de salir para móviles, específicamente solamente para iOS. Se lo pueden descargar en iPhone, en iPads, y creo que el progreso también es cruzado, así que se lo pueden también continuar en sus MacBooks, qué sé yo. Pero lastimosamente no salió este juego para Android, chicos. Enseguida vamos a comentar más cositas del juego, pero mientras comentamos y hablamos, pues vamos a entrar a una partidilla, vamos a entrar nueva campaña. Porque sí, ya tenía una campaña iniciada. Hace un momento estaba empezando a grabar el juego. ¿Y qué creen? Se me fue la luz, chicos. Pero esto también va a servir como que para contarles otros detallitos. Porque acerca del videojuego le vamos a dar... Permítame, le voy a dar atrás. Le voy a dar en fácil. Perdónenme que le den fácil, pero pues ya vi de que está complicadísimo. Y voy a comentar más cositas de por qué está complicado el juego. Pero vámonos. Acerca de que se me fue la luz, pues pude ver de que el juego te lo puedes jugar sin conexión a internet. Es un punto a favor para aquel que pregunta, pues Ultra, ¿crees que es recomendable el juego? ¿Se lo puedes jugar sin internet, sin conexión a internet? Pues sí, porque tienes dos opciones de guardado, ya sea en la nube o puedes hacer el guardado del juego de manera local. Así que ya tú verás cómo quieres jugarlo. Y me parece de que pues sí es acertadísimo al menos esto. Vamos a darle por aquí saltar. Ahí pueden ver un poquito de las cinemáticas, de cómo se ve el juego. Cinemáticamente se ve bastante bien, la verdad. Se ve súper bien, me impresionó muchísimo. Los gráficos ya en jugabilidad sí se ven bien, pero eso sí, no me gustan mucho algunos árboles como se ven y todo esto. Hay cositas por ahí que la verdad, no sé, quizás se vea como que la versión de la Nintendo Switch. Pero yo creo que en resolución y todo esto sí se ve mucho mejor que en la Nintendo Switch. Recordemos que este juego pues es un port de sus hermanos mayores y ahora lo tenemos en la plataforma móvil. Y como ya dije, pues no está en Android lastimosamente. Y no es porque Android no tenga potencia suficiente para mover esto. Y es que pues ya saben, son temas de exclusividad. Están llegando muchos ports a iOS, como los Resident Evil y todo esto, pero pues son temas de exclusividad, así que no es que no podamos correr esos mismos juegos en Android, ya que de hecho muchos comentaban y pude ver también de que pues están emulando juegos de PC en móviles con estos emuladores de PC. Pero pues no es tema de potencia, chicos, es tema de exclusividad. Ahí pueden ver un poquito más del juego en lo que ingresamos, cómo se ven los personajes, la definición y todo esto. La verdad está sorprendente. Y eso, chicos, es un tema de exclusividad. Y por cierto, creo que si emulas algún emulador de la Nintendo Switch, también te puedes jugar este mismo juego sin tener que pagar. Porque sí, en iOS no salió gratis, simplemente te puedes jugar la primera misión totalmente gratis. Después tienes que pagar por el juego completo, por el modo campaña, que creo que está en unos $20. Y más los DLCs y todo esto, los tienes que adquirir por separado. Y si lo haces en un solo pago, creo que te llega a costar como $24. Así que ojito por ahí. Ahí pueden ver el juego cómo se ve, muchachones. Cómo se ve la iluminación y todo. Las cinemáticas, pues ya con el juego en vivo, pues son muy parecidas, la verdad. Y no puedo decirte que es un mal juego, pero sí tienen cosas malas, que enseguida vamos a comentar. Por cierto, el juego pesa 3 GB, chicos. Sí, 3 GB, pero yo supongo que ahora mismo pues cerca de 4 GB, pero supongo que con las descargas adicionales del juego completo y todo esto, pues te va a llegar a pesar muchísimo, pero muchísimo más. Ahí pueden ver cómo se ve el agua, cómo se ven las iluminaciones, las físicas del agua, los reflejos por ahí, cómo se ve la hierba, cómo se ve la roca. En cuanto a definición, iluminación, no me puedo quejar. La verdad que se ve bastante bien. Se ve súper bien. Se ve bien la iluminación del sol y cómo hace proyección sobre la espalda de nuestro personaje. Vámonos. También lo probé con Gamepad, chicos. Ahora mismo tengo un Gamepad conectado. Ahí lo pueden ver. Lo puedes jugar obviamente con Gamepad, ya que tiene soporte. ¿Y qué creen? Les recomiendo que lo jueguen con Gamepad, porque pude ver, al menos es la impresión que me dio, ya que si lo juegas con los controles en pantalla, con los controles táctiles, pues como que hay algo mal en la sensibilidad. No sé si la sensibilidad está muy exagerada. Creo que se mueve muy exagerado, como si tuviera aceleración de sensibilidad, algo por ahí. Pero pues creo de que no lo tiene. Al menos en ajustes pude ver de que no te puedes ni modificar los controles del HUD ni los gráficos. Y es algo que a mí no me gustó, la verdad. Ok, se supone que ya identificamos a los enemigos. No sé si tenemos otro enemigo por aquí. Ok, tenemos otro por aquí.
Ok, tenemos 2 enemigos identificados. No sé si tenemos que marcar el área donde vamos a hacer la destrucción. Ok, yo supongo de que sí. Sí, ya tenemos marcado el sector que vamos a usar para hacer... para acabar con los 2 enemigos de un solo tiro. Ahí vamos a usar un poquito de la sensibilidad del juego. Ya les digo, lo sentí súper raro. Al menos es la impresión que a mí me dio. Puedes también usar los pulmones por aquí. Y creo de que está muchísimo mejor jugarlo con gamepad. La dificultad también está un poquito complicada, como tiene que ser. Ya ven que yo lo puse súper fácil para que lo pueda terminar súper rápido. No se me vaya a alargar el video. Las animaciones también se ven muy pero muy bien. ¿Qué tengo que hacer por aquí? Quitamos el arma, ya podemos avanzar. Vámonos. Miren, la sensibilidad está muy rara, No sé, creo que en el joystick también tenemos un poco de sensibilidad de mira. No sé, la verdad, se ve muy o se siente muy pero muy raro. Permítame, que me voy a poner el gamepad. Ahora sí que lo vamos a probar ya con el gamepad para que puedan apreciar. Y otra cosa negativa es que no te puedes modificar el HUD. Hubiese estado genial de que te pudieras modificar el HUD, porque con el HUD por defecto se te va a hacer muy complicado. Vámonos, sigamos avanzando por aquí. Solo puedo subir. Con un gamepad, con un control, es la mejor opción sin duda. Los efectos y todo esto, la verdad es que no se ven nada mal. No se ven nada, pero nada mal. La iluminación también, como dije, se ve bastante bien. Eso sí, las sombras creo que... me ha estado genial de que lo marcara un poquito más. Pero pues no es un mal port, chicos. No es un mal port. ¿Qué tengo que hacer para subir? Ok, tenemos que registrar a los hombres. Esto estamos recargando el arma. Que no se te olvide, por favor, recargar el arma. Es otro punto que pude ver de que es súper necesario recargar el arma. Vamos a registrar a este hombre, que es lo que trae. Creo de que no registramos bien al otro hombre. Podemos conseguir granadillas, munición de pistola. Las armas sí que no me lo voy a coger. Creo que las que tengo están súper bien, ya que tenemos un rifle a medias distancias y tenemos un rifle para largas distancias. Vámonos. Y como ya les dije, pues la primera parte de la primera misión sí que lo van a tener gratis, chicos. Pero después sí que ya van a tener que pagar por el juego completo. Vámonos. Esto también de que pusieran los prismáticos en un botón donde generalmente se lo usa para agacharte, es algo que no me gustó. Ok, tenemos que ver el mapa. Creo que es esto por aquí. Ahí tenemos el minimapa. Bueno, el mapa. Y tenemos el minimapa en la parte inferior. Esa torre podría ser vámonos. Una posición elevada. Ahí pueden apreciar un poquito los gráficos y todo esto. Si me preguntan a mí si es un juego recomendado, yo creo de que sí, pero pues no lo recomiendo de que lo vayan a jugar. Permítame que lo vaya a guardar. No lo recomiendo de que lo vayan a jugar con la pantalla o con los controles táctiles. Está muy, pero muy verde. No me gustó. No me gustó cómo está. Creo que la mejor opción es jugarlo con un gamepad. Ok, esto es el pulmón. Se lo metemos. Headshot, por Dios. Le dimos en la mandíbula. Las animaciones. Creo que dije las animaciones. Las animaciones también se ven súper bien. Ese hombre no tiene idea de dónde le dimos. Le dimos también en la cabeza. Se murió. Ya solamente nos resta este hombre de aquí. Que no nos vaya a ver, por favor. Ok, otro tiro certero. Creo que tenemos uno detrás de la roca. ¿No? Yo voy a guardar, Como que esta parte se me complicó muchísimo anteriormente. Le vamos a dar guardar, que sí. No sé dónde se metió lo... Ok, ya lo vi. Por Dios. No te muevas, hombre, no te muevas. Vamos a paralizar los pulmones por aquí, la respiración. Acabamos con ese hombre de ahí. Creo que en el modo fácil te da mucho menos enemigos. Vamos a recargar el arma, que no se te olvide, por Dios. Ahí pueden ver un poquito de los árboles, cómo es que se ven. Aquí pueden ver un poquito también de los charcos, la iluminación en los charcos.
La verdad, me parece de que está un poquito fail. Viene más gente por esa parte. Esto ya no lo recordaba. Vamos a guardar nuevamente. Y como ya les dije, pues por el precio también creo que es un punto negativo, chicos. Los Resident Evil cuando salieron pues estaban a $10 y creo que son mejor opción de juego que esto. Ya sé que no son como que la misma categoría de juego o el mismo género, pero pues me parece de que es mejor opción, chicos. Esto todavía tiene sus puntos verdes y sus fallos. Al menos para jugártelo sin gamepad. Y como ya dije, pues también se lo pueden emular la versión de Nintendo Switch, que creo que funcionaba bastante bien. Hey, tenemos gente por abajo. Voy a cambiarme de arma, permítame. Ok. Pude haber pasado desapercibido, pero decidimos pelear. ¿No está muerto? Sí, lo matamos. Recarga el arma ultra. Yo creo que la idea en el juego es pasar desapercibidos. Como que lo tienes que pasar al estilo Hitman. Ahora mismo no tengo idea de dónde está el otro soldado. Vámonos, vamos a buscarlo. Creo que está en alguna parte de este lugar. Ok, ya lo vi. Headshot ultra. No se lo metí. No se lo puedo meter. No tengo munición. Ok, lo matamos. Están todos muertos. Creo que van llegando más coches por aquí. Ok, tenemos gente arriba. Ok, lo matamos. No, viene más gente ultra. Headshot en la cabeza, tenemos animación. Recargamos el armita. Ahora sí que tenemos que avanzar. Tenemos un hombre por aquí. Se acaba de poner en posición. Ok, le dimos en el hombro. Ahora sí le dimos en la cabeza. Recargamos el arma. Podemos inspeccionar. Y tenemos gente que viene de arriba. No sé si voy a usar otra arma. Este hombre de aquí no tiene ni idea. No nos vio para nada, la verdad. Ey, acabo de coger un cuerpo. ¿Por qué acabo de coger un cuerpo? No tenía idea de que podías hacer eso, la verdad. Si vemos en el minimapa, permítame. Pues más o menos tenemos como que una idea de lo que tenemos que hacer, ¿eh? Tenemos todos estos puntos en el minimapa. Es como si fuera un juego de mundo abierto. Pero obviamente tienes como que restricciones. Tienes que avanzar como que lineal. Y puedo ver de que tenemos puntos de interés que tenemos que ir como que localizando. Investigando. Y obviamente matando enemigos. Ahí vemos los aviones, cómo se ven. La verdad, no está nada mal. Por allá tenemos un enemigo, ya nos acaba de ver. O creo de que no. Por favor, vamos a tratar de meterle un headshot. Muy bien, quiero ver la animación esta. Ok. Bueno, muchachones, pues espero que les haya gustado el video. Simplemente quería traerles este video a modo de curiosidad. El juego, como ya dije, pues lastimosamente no está en Android, pero los de Android lo pueden emular y los de iOS pues lo tienen nativamente, se lo pueden comprar. Pero ya es cosa de cada quien, ¿eh? Si les agrada el precio, si lo van a jugar con Gamepad y todo esto, ya les dije las cosas buenas y malas para que lo tomen en cuenta. Y eso. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado el videillo. No olviden dejar su like. Se despide como siempre su amigo Ultra. Cuídense. Hasta la próxima.